de Cámaras Radio. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Mi nombre es Aaron Olmos, economista, docente investigador, locutor certificado UCB número 36940. Cuando es 29 de noviembre del año 2022, llegamos a ustedes recordando que llegamos gracias a la coordinación general de Yubiri Quintero, la jefatura de producción Yayanduesa, en la coordinación de este espacio Sue Rodríguez, en la producción Yusbelis Guaymare, en la jefatura técnica Elvis García y en el control técnico Alex Orozco. Recordándoles también nuestras redes sociales, nos pueden ubicar en Twitter y en Instagram como @FederadioBE, y en mi caso me pueden ubicar en Twitter como @Aaron Olmos, Aaron con doble A, nombre hebreo, y en Instagram como @Aaron Olmos 1. Recuerden descargar el aplicativo para smartphones para que puedan escuchar la mejor programación de la digital de economía y negocios de Venezuela, Fede Cámaras Radio. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de el reciente reporte semestral que publicaba la Academia Nacional de Ciencias Económicas el día de ayer, casualmente, el 28, acerca de lo que ha sido el desenvolvimiento de la economía venezolana en lo que va de año. Importante información a tener en cuenta desde el punto de vista de la academia, porque Venezuela efectivamente, si bien está demostrando pues que hay ciertos niveles de recuperación, hay que entender a nivel estructural cuáles pueden ser los diferentes escenarios que vamos a tener al cierre de 2022 y lo que puede ser el 2023, y es allí la importancia de este reporte. Así que bueno, vamos entonces a hacer la pausa y ya venimos en nuestro próximo bloque con el desarrollo de la estructura de contenido de nuestro programa para desarrollar entonces el tema central. Vamos a escuchar buena música y ya venimos. Y estamos de vuelta de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. En esta parte nos corresponde pues hablar de las principales noticias del acontecer del mundo cripto, blockchain, fintech, NFT, a nivel general de los sitios web de Morocota Coin, Cripto Noticias y Bien Cripto en español. En este caso vamos a conversar sobre una nota de Marco Tulio Lanz, de fecha del 28 de noviembre de este año, y dice: precio del Bitcoin vuelve a caer tras la quiebra de otro exchange. Y es que resulta que el colapso de FTX arrastró también al exchange BlockFi, que se llegó a la quiebra, ¿no? Según reportó CNBC, BlockFi se declaró en quiebra, esto fue el día de ayer, 28, tras fracasar en su relación comercial con FTX, pues el exchange había anunciado a comienzos de noviembre una línea de crédito de 250 millones para ayudar a BlockFi, que aparentemente quedó pendiente. La empresa con sede en Jersey City, Nueva Jersey, ya había detenido los retiros de los depósitos de los clientes y admitió que tenía una exposición significativa al criptointercambio FTX, ahora en bancarrota, y su casa comercial hermana, Alameda Research. Anteriormente, BlockFi había informado que además de tener una exposición significativa en FTX, tenía montos no retirados de la línea de crédito con FTX.US, por lo que la quiebra de FTX los tomó por sorpresa como al resto del mundo. Bueno, fíjense ustedes cómo esto sigue dando mucho de qué hablar, ¿no? Y es el hecho de cómo de alguna manera, esta situación sistémica que hay detrás del funcionamiento de los exchanges, estos terceros confiables, que como siempre hemos dicho en este espacio, bajo la teoría básica, lógica, criptoanarquista, no deberían existir, ¿no? Porque la intención es que usted sea el dueño de sus llaves públicas y privadas y que a partir de ahí sea usted el verdadero dueño de sus criptoactivos. Pero no, son figuras, modelos de negocio que han surgido en estos 14 años de Bitcoin, criptomonedas, y bueno, pues muchas personas han depositado su confianza en algunas de estas empresas y bueno, no necesariamente la respuesta ha sido favorable, ¿no? Vamos con Cripto Noticias, nos dice por acá: BlockFi demanda al ex CEO de FTX por garantía multimillonaria, señala un informe. Fíjense ustedes que esto sigue, ¿no? Esto sigue dando mucho de qué hablar. Recaudando fondos para salvar FTX, Bankman-Fried intentaba vender las acciones de Robinhood que había ofrecido en garantía en BlockFi. Y dice por aquí: BlockFi y Emergent Fidelity Technologies llegaron a un acuerdo el 9 de noviembre para garantizar un pago cuyo monto no fue revelado por parte de Alameda Research, que habría actuado como prestatario. Sin embargo, ante el incumplimiento del contrato, BlockFi buscó recuperar la garantía empeñada por el CEO de FTX. Esta garantía era alrededor de 56.2 millones de dólares en acciones, 56.2 millones de acciones
o el 7.6% de las acciones ordinarias de Robinhood clase A, las cuales tenía en su poder Bankman Fried, según un documento presentado por la Security Exchange Commission. Bueno, ahora es que estamos viendo realmente el tamaño del desastre que estaba detrás del manejo de esta empresa. Y es una de las cosas que siempre es importante prestar atención, la debida diligencia. ¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde están? ¿Qué formación tienen? ¿Qué orientación tienen? ¿Cómo están llevando la gestión de esa empresa? ¿No? Porque al final de cuentas caen ellos y caen todos los clientes y se pierde cualquier cantidad de dinero en el proceso. Del mismo sitio web de Criptonoticias, Banco Venezolano solicita datos de Binance a sus clientes. Esta es una nota de Miguel Arroyo, con fecha del día de hoy. Y nos dice lo siguiente: Banesco, entidad bancaria con sede en Venezuela, está solicitando a sus clientes que compartan datos personales de plataformas de criptomonedas como Binance y RTM. Según pudo conocer Criptonoticias por medio del testimonio del usuario, al hacer una solicitud de reclamo por una estafa que efectuaba a su cuenta bancaria, el sistema solicitó una actualización del expediente del cliente, donde además de los documentos personales, el usuario tuvo que compartir información personal sobre posibles cuentas de dichos exchange. La fuente que estuvo en contacto con este medio expresó que al momento de efectuar el reclamo le fue exigida esta documentación. Asimismo, aclara que no posee cuentas en ninguno de estos exchanges, por lo que sus fondos no han tenido contacto con direcciones de criptomonedas. Adicional, en ningún momento mencionó a las autoridades bancarias que la estafa que sufrió estaba de alguna manera relacionada con dichas plataformas, siendo la primera vez que la entidad solicita tales datos al cliente. Y aquí, bueno, según correo de una coordinación de requerimientos de fraude y delitos de la entidad bancaria, ¿no? El nombre de un gerente, de una persona aquí. Esto se puede ver en el sitio web de Criptonoticias. Cabe destacar que Binance es uno de los exchanges más utilizados en el país. Sin embargo, no se encuentra formalmente regulado bajo la Superintendencia de Criptoactivos. Y en mayo de este año publicó una circular en la que expresa que los exchanges que funcionen en Venezuela debían apegarse a la llamada regla de viaje, recomendada por el Grupo de Acciones Financieras Internacionales, GAFI. Bueno, Venezuela es un país que sigue llamando la atención desde el punto de vista del uso de las criptomonedas, y lo cierto es que, bueno, pues toda medida que pueda existir para garantizar el correcto uso de los criptoactivos y su actividad pues económica medida en bolívares, bueno, pues evidentemente a nivel de la regulación debería estar presente. Sin embargo, llama poderosamente la atención que de ser esto total y absolutamente cierto. Con este sitio web hay una imagen de el correo electrónico de este banco solicitándole al cliente la información. Bueno, llama poderosamente la atención porque no necesariamente había ocurrido, ¿no? Ya para acá, para ir cerrando, del sitio web de BinCrypto en español, nos dicen que analistas piensan que el bear market de criptomonedas podría terminar pronto. Y fíjense ustedes que desde que esta tendencia en la caída de precios se ha agudizado en el tiempo, bueno, pues muchas actividades vinculadas con el mundo de los criptoactivos y muchas personas que veíamos de manera beligerante en tantos espacios, inclusive hasta podcast y todo, hablando de estos temas todos los días, bueno, ya de alguna manera no los vemos más, ¿no? O no lo vemos mucho también. Y lo cierto es que, bueno, el bear market ha afectado a nivel comunicacional, a nivel de operaciones, a nivel de financiero, a muchos niveles. Incluso ha dejado y ha generado una limpieza muy interesante de quiénes son las personas que verdaderamente están detrás de esto desde el punto de vista de lo que la tecnología representa y no tanto desde el punto de vista especulativo, ¿no? Acá en este artículo nos dicen lo siguiente: el bear market de criptomonedas ha dejado perplejo a los analistas, pero las recientes ganancias a corto plazo de Bitcoin y las altcoins han revivido las esperanzas de los inversores. El mercado cripto global ha estado en una tendencia bajista prolongada, con los precios de las principales criptomonedas destrozados tras el colapso de FTX. Las dos monedas principales, Bitcoin y Ethereum, han añadido más de un 20% y un 30% respectivamente a lo largo de este mes. Si bien las ganancias a corto ofrecieron un mercado respiro en el invierno bajista, hay pocos catalizadores claros para el aumento de precio en un futuro cercano. Sin embargo, esto no ha disuadido a los analistas de especular que el bear market se acerca de su fin. Analistas y traders nos dicen que, bueno, pues básicamente hacen un análisis macro el ciclo económico y, bueno, pareciera para ellos en su análisis y su visión, bueno, que el precio puede estar indicando que posiblemente existe una recuperación. Lo que sí es importante recordar acá, y esto no está en este artículo, es el hecho de que, bueno, algo que se nos intentó hacer ver y creer, que era que el mundo de los criptoactivos no estaban vinculados directamente con el mundo de la economía real y el mundo del dinero fiat. Bueno, efectivamente sí lo están.
a final de cuentas se convirtieron en un espacio de refugio de inversiones de especulativas, ¿no? De corto y largo plazo. Y muchas personas liquidaron sus posiciones en ¿cómo se llama? En corto y en largo. Y bueno, pues generaron un exceso de oferta que hicieron que ese precio bajara, ¿no? Y esto se ha mantenido en el tiempo, y mientras la economía real no se recupere, no vamos a ver este tipo de recuperación tan esperado. Así que bueno, pues todos los análisis técnicos, análisis fundamentales de las empresas que no necesariamente están en el mundo cripto, pero que forman parte de la economía real, y las tomas de decisión de política económica son importantes para tratar de establecer un escenario o escenarios posibles de recuperación en tiempo. Creo que es cierto que el dinamismo del mercado a nivel global incluso ha salido afectado detrás de toda esta situación. Así que bueno, vamos a dejar las noticias hasta acá, vamos a la pausa, vamos a escuchar buena música y ya regresamos con más de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fe Cámaras Radio. Navegando la información económica. Mesa de Análisis en Fede Cámaras Radio. Y estamos de vuelta en Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fe Cámaras Radio. Hoy 29 de noviembre del año 2022 y nos corresponde hablar sobre los mercados, comportamiento de los mercados, los precios de las principales criptomonedas, criptoactivos, desde el punto de vista de los NFT, las principales colecciones. Esto lo hacemos desde los sitios web de Coin360, CoinMarketCap y CryptoSlam.io. Desde el sitio web de Coin360 nos tiene su acostumbrado mapa de colores para ver el comportamiento de las variaciones de precio de las principales criptomonedas. Vemos que Bitcoin, Ether, BNB, DOT, Solana, AVAX, XRP, Litecoin hasta Doge se encuentran en color verde, ¿no? Una recuperación de unas variaciones inferiores al 4 o 5%, pero variaciones al fin positivas en las últimas 24 horas, ¿no? Cosa que de alguna manera hace que muchas personas estén esperanzadas en que eso que decíamos en nuestro anterior espacio, bloque, cuando hablábamos de las noticias de una posible recuperación, quizás se pueda llegar a cumplir. Desde el sitio web de CoinMarketCap nos recuerdan que a la fecha de hoy ellos tienen listados 21.887 criptomonedas con un total de 529 exchange y una dominancia de Bitcoin del 37.9% y una dominancia de mercado de Ether del 17.8%. Del top 10 de criptomonedas en las últimas 24 horas, posición número 1 tenemos a Bitcoin. En este momento tiene un precio de $16.378 para una variación de 1.18, con un total de oferta, un supply de 19.220.031 Bitcoin de los 21 millones que deberíamos tener en su totalidad, ¿no? Según el libro blanco de Satoshi. En la posición número 2 tenemos a Ether de Ethereum, 1.208,10 céntimos, una variación positiva del 3.6% en las últimas 24 horas. Y un supply de 122.373.863 Ether en el mercado. En posición número 3 tenemos al primer criptoactivo estable, Tether USDT, 0.9997 centavos de dólar, casi $1. Posición número 4, BNB, token nativo de Binance, $295.58, una variación positiva del 0.86%. En la posición número 5 tenemos al próximo criptoactivo estable, USD Coin, $1 exacto sin mucha variación. En posición número 6 tenemos el criptoactivo estable de Binance, el BUSD, $1 sin mucha variación también. En la posición número 7 tenemos a XRP Ripple para 0.39 centavos de dólar con una variación positiva de 1.47% en las últimas 24 horas. En la posición número 8 tenemos a Dogecoin para 0.10 centavos de dólar con una variación positiva del 5% en las últimas 24 horas. En la posición número 9, ya acercándonos al cierre, tenemos al token ADA de Cardano para 0.30 centavos de dólar con una variación positiva del 0.02%. Y en la posición número 10 tenemos a Matic, que es el token nativo de la red Polygon, con una variación del 1.10% a un precio de 0.83 centavos de dólar. Recordemos que en la actualidad
el sitio web de CoinMarketCap nos está mostrando esta nueva variable de pruebas de reserva, ¿no? Que algunos exchanges están mostrando, en este caso Binance, KuCoin, Bitfinex, OKX, Bybit, Crypto.com Exchange y Huobi, en la lista que tienen ellos acá, ¿no? En el caso de Binance, interesante poder saber de cuánto estamos hablando. Estamos hablando de 64.938 millones de dólares totales en activos y un volumen de trading de 11.797 millones de dólares. Son más o menos 720.448 Bitcoin. Esto es en las últimas 24 horas, ¿sí? De los cuales a nivel de su poder, sus reservas financieras, un 31% se encuentran en el token nativo estable BUSD, un 23% se encuentran en USDT, solo un 10.78% en BTC, un 10.48% en BNB, un 8.63% en Ether y un 14.73% en otros tokens. Importante esto que estamos comenzando a ver en el sitio web de CoinMarketCap, esta prueba de reservas, el hecho de saber y entender, bueno, realmente qué cantidad de dinero no tienen los exchanges para poder salvaguardar las operaciones de las personas, ¿no? Ya para ir cerrando, nos vamos con CryptoSlam, desde donde vamos a ver las principales colecciones de NFT y las plataformas donde están construidas, ¿sí? Un cambio interesante de la semana pasada para acá. En la posición número 1 de colecciones de NFT en el ranking tenemos Clinosaurs. Esto es una colección que está creada sobre la plataforma de Solana. Estamos hablando del día de hoy, solamente en 24 horas, ventas por el orden de 1.857.000 dólares. La posición número 2 tenemos The God. Esto está sobre la plataforma Solana. Esta colección ha vendido en el día de hoy, 24 horas, 1.415.000 dólares. Después tenemos Jude de Solana también, construida sobre Solana, 1.089.000 dólares. Posición número 4, Other Deed, con 1.051.000 dólares. Y la posición número 5 tenemos Clonex, con 1.009.000 dólares. El club de yate de los simios aburridos y el club de yate de los simios mutantes ocupan hoy posiciones 6, 7, Sorare 8 y CryptoPunks 9, ¿no? Que son los que generalmente siempre vemos en las primeras posiciones, ¿no? Llama poderosamente la atención esta situación del día de hoy, ¿no? Luego tenemos las principales blockchain, niveles de venta por volumen en las últimas 24 horas. La posición número 1 la tiene Ethereum, sobre la cual se construyen un equivalente a 10.834.000 dólares en ventas el día de hoy. Solana, posición número 2, 5.451.000 dólares. Inmutablex, 589.572. Flow, 176.478. Y Cardano, posición número 5, 124.699. Llama poderosamente la atención que en la posición número 8 tenemos a la blockchain de Panini. Y esto es algo que yo conversaba con mis estudiantes de posgrado, ¿no? En estos días, ¿no? Yo les decía que es interesante todo esto. Y a nivel general estamos viendo hasta empresas que se dedican de muchos años a la fecha, se han dedicado a la creación de álbumes, ¿no? Por ejemplo, para el mundial y muchas de estas cosas. Y bueno, pues resulta que esta empresa tiene su propia plataforma, ¿no? Su propia cadena de bloques, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos datos y gráficos de torta y de ventas de productos de Panini en su propia plataforma, ¿sí? Cantidad de compradores únicos, y total y absolutamente interesante ver cómo desde su creación en enero de 2020 hasta julio de 2021 comienza entonces un crecimiento de precios y venta de nuevos productos en la plataforma, ¿no? Increíble la cantidad de operaciones que se han realizado por mes. Solamente en lo que va del mes de noviembre hay niveles de venta de 1.825.000 dólares para 851 compradores únicos, ¿no? Un total de transacciones de 65.531 con un precio promedio de 27.86 dólares, ¿no? Es increíble cómo
estas empresas se han abierto a nuevos modelos de negocios montados sobre cadenas de bloque. Y bueno, lo que otrora era quizás un álbum físico, bueno, hoy tenemos álbumes con cromos digitales de, no sé, el Mundial, princesas, como me decían estos días un estudiante, profesor, mi hija compró un álbum, yo compré el del Mundial y yo le compré uno a ella, y de Parini también era, sobre las princesas de Disney. Imagínense ustedes, cantidad de cosas que están pasando. Bueno, entonces hasta acá nos acompañamos con esta información de los mercados, recordándoles siempre que si les interesa el mundo de los criptoactivos, lo primero que tenemos que hacer es agregarnos valor, educarnos, entender, estudiar. No invierte en nada que no conoce. Eso lo dice siempre Warren Buffett, pero es una regla general para todo. Hay que conocer, hay que entender en aquello que estamos entrando, y es importante la agregación de valor y la educación. Así que bueno, hasta acá llegamos con este bloque de información de los mercados. Ya el próximo bloque comenzamos con nuestro tema central, y bueno, vamos a escuchar buena música y ya venimos con más de Mesa de Análisis. Mesa de Análisis. La actualidad económica a su alcance. En Fede Cámaras Radio. Y estamos de vuelta con Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Bueno, ya para desarrollar nuestro tema central del día de hoy, vamos a hablar sobre el reporte semestral de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, la ANCE, que nos habla sobre lo que ha sido el desenvolvimiento de la economía venezolana en este semestre para el año 2022, ¿no? Primero que nada, vamos a recordar que es la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ¿no? No fue creada por ley el 24 de agosto de 1983. Esto fue publicado en la Gaceta Oficial 32.796. Posteriormente, mediante el decreto 2491, el 30 de enero del 84, el presidente de ese entonces, Luis Herrera Campins, en uso de sus atribuciones, le fueron concedidas en el artículo 19 de la mencionada ley, designó a los primeros 20 individuos en número, dejando a estos la facultad de designar los restantes 5 individuos en número hasta completar el total de 25 provistos por la ley, ¿no? Los 20 primeros individuos en número se juramentaron ante el presidente de la República en el Palacio de Miraflores el 31 de enero del año 84, después de lo cual se designó una comisión preparatoria bajo la dirección del doctor Tomás Carrillo Batalla, encargada de redactar un proyecto de reglamento interno y gestionar la consecución de un local en el Palacio de las Academias, ¿no? Después de la elaboración y aprobación del reglamento, la Academia se instaló oficialmente en mayo de 1984 en el Salón de Sesiones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y se designó su primer comité directivo integrado por Tomás Carrillo Batalla como presidente, Domingo Felipe Amasa Zavala como vicepresidente, Rafael Crasut, secretario, Paolo Ortiz, tesorera, Armando Alarcón, bibliotecario. Durante el primer año de actividades, la Academia funcionó en la sede de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales gracias a la gentileza de esa corporación. ¿Qué es lo importante del trabajo que nos están legando en los actuales momentos? Bueno, resulta que el día de ayer la Academia Nacional de Ciencias Económicas publicó el informe económico del segundo semestre del año 2022 y nos dice que Venezuela ha entrado con un significativo rezago a la fase de recuperación en la actividad económica post-COVID 2019 con respecto al resto de los países de América Latina y el Caribe. Cuando la región creció en 2021 a un ritmo cercano al 6.2%, la economía venezolana apenas salía del foso y aún caía a una tasa estimada por la CEPAL de 3%. El año 2022 ha sido una historia diferente. La CEPAL estima una ralentización de la actividad económica regional con una tasa de crecimiento del PIB que apenas llega al 2.7%, donde Venezuela luce como un caso excepcional de crecimiento que se estima cercano al 10%. ¿Por qué es importante hablar de este documento? Bueno, precisamente este documento pone el acento sobre la situación actual que muestra Venezuela. Y bueno, es un documento muy importante para que todas aquellas personas que hacemos vida desde el punto de vista de la actividad económica en términos de tomas de decisión gerencial, orientación, podamos entonces entender, bueno, cuáles son las principales variables de política económica que han afectado el desarrollo de la economía venezolana, si efectivamente hay un crecimiento que sea sostenible y sustentable, cuáles son las actividades económicas que están potenciando ese crecimiento del PIB, de qué manera
esto puede de alguna forma mantenerse en el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito lo que nos dice este documento. Fíjense ustedes, dice Venezuela, esto ya lo estábamos comentando, por acá, perfecto. Aunque aún no cierra el año y la academia nos dice, y no tenemos datos oficiales de cuentas nacionales y mucho menos de actividad económica, las estimaciones realizadas por instituciones como el Observatorio Venezolano de Finanzas indican que el tercer trimestre de 2022 el indicador mensual de actividad económica refleja que el crecimiento de la economía se desaceleró considerablemente. De experimentar expansiones del 15.9% y 14.9% durante el primer y segundo trimestre, la actividad económica denotó un aumento del 9.8% durante el tercer trimestre del año en curso. Esto quiere decir que, si bien crece, está creciendo a menor velocidad. Consolidado el despegue del 2022, Venezuela habría salido de una depresión prolongada de 8 años que habría dejado su economía con solo el 26% del Producto Interno Bruto registrado en el año 2013. 3 factores han quizás contribuido sustantivamente en la recuperación. Por una parte, durante el primer semestre del año se registra una mejora en el contexto operativo y comercial en el que se desenvuelve el sector de los hidrocarburos. A pesar de las sanciones sobre el sector petrolero, la economía de Venezuela acusó en la primera parte del año una combinación de los mejores precios del crudo petrolero y de los volúmenes de producción. Si bien el alcance de la mejora de los precios internacionales del crudo es difícil de estimar para Venezuela, en el mercado internacional el precio promedio del crudo al cierre del primer trimestre de 2022 pasó de $63 a 103. Entre tanto, la producción de crudo venezolano se incrementó un 29% en el primer semestre de 2022 con respecto al primer semestre de 2021, de acuerdo a lo reportado por fuentes secundarias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Fíjense ustedes que es una variable importante a tomar en consideración, porque si bien hay una leve recuperación de los niveles de producción, y de hecho nosotros vemos las estadísticas, comportamiento de precios de fuentes primarias y secundarias de esta información, vemos una lateralización de la producción, es decir, se ha mantenido más o menos igual, con cierta tendencia a la baja en los últimos meses de los datos registrados. Bueno, pues ese leve crecimiento de los precios también ayudó a tener una mayor generación de dinero en caja para poderle hacer frente a la realidad económica nacional. En segundo lugar, el reporte económico de la Academia Nacional de Ciencias Económicas nos dice que la dolarización de los salarios, producto de la dolarización previa a las transacciones a nivel general, sobre todo en las empresas, ha permitido una recuperación gradual pero sostenida del salario promedio en dólares de las personas, lo que a su vez se ha traducido en un intercambio del consumo privado. Una pequeña muestra que recoge el alcance de la mejora del salario en el sector privado formal lo ofrece la encuesta de coyuntura con industria. La encuesta indica que entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2022, el salario promedio en dólares del personal obrero se incrementó 45%. Estos cambios en la composición y magnitud de los pagos salariales en dólares, sumados a la prolongación del autoempleo con pagos en dólares, han servido a lo largo de los últimos meses como un acicate para la reanimación gradual del consumo, especialmente en nichos de mercado concentrados en alimentos, medicinas y productos de cuidado personal. Y esto es importante conectarlo con los recientes datos liberados por la encuesta de condiciones de vida en COVID 2022, donde se acusa una recuperación del poder de compra, principalmente en moneda extranjera, de los venezolanos, y evidentemente una disminución de los índices de pobreza reflejados en el anterior en COVID 2021. Si bien la pobreza sigue siendo muy elevada, ¿verdad? En términos de la capacidad de las personas para poder cubrir sus necesidades, se está registrando una disminución. Vamos a dejarlo acá, vamos a la pausa y ya venimos entonces con otros elementos propios de este reporte del trimestre, del segundo semestre del año 2022 por parte de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Ya venimos. Un área, la economía a su alcance. Mesa de análisis en Fede Cámaras Radio.
Y estamos de vuelta de Mesa de Análisis con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Bueno, ya en nuestra parte final del programa del día de hoy, recordando que estamos conversando sobre el reporte del segundo semestre del año 2022, publicado el día de ayer, 28 de noviembre, por la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y la importancia que tiene esto para todos nosotros desde el punto de vista de la comprensión de lo que ha sido el derrotero, el camino que ha seguido la economía venezolana en lo que va del año. La Academia nos reporta sobre dos elementos importantes, varios elementos importantes de los cuales hemos comenzado a hablar de dos. Primero tiene que ver con los precios del petróleo, el segundo tiene que ver con la dolarización de la economía y el tercero tiene que ver con una mejora procíclica del flujo de remesas con respecto a los niveles deprimidos por parte de la pandemia, también que ha ayudado a la recuperación del consumo interno. Quiere decir que de alguna forma la cantidad de venezolanos que desde el exterior siguen enviando la cantidad que sea, porque muchos comenzaron enviando entre 80, 90, 100 dólares a sus familiares, pero la propia crisis económica también generó que estos montos se vieran reducidos en cantidad, más no en frecuencia, ¿no? Se envían semanalmente, quincenalmente o mensualmente, quizás menos, pero esas cifras de alguna forma también han ayudado a que la economía venezolana se nutra de parte de ese dinero, que era un fenómeno que no necesariamente ocurría con Venezuela, ¿no? Pero bueno, eso principalmente ocurría con países del Istmo, ¿no? Honduras, Guatemala, El Salvador, cuya población típicamente estaba siempre más vinculada al tema de la remesa. Eso es un fenómeno que ya está ocurriendo en Venezuela desde el punto de vista de nuestra situación migratoria. Y lo cierto es que el reporte también lo revela, no cabe duda, ¿verdad? La desregulación de los precios, el desmontaje, el control de cambios, la apertura de ciertos espacios en el sector privado también han tenido un efecto positivo importante sobre el desempeño del sector privado, pero este efecto ya fue absorbido por la economía tiempo atrás. Este punto es importante porque los factores que están actualmente detrás del proceso de recuperación que ha venido exhibiendo la economía venezolana no tienen un carácter permanente y parecen haber sido ya absorbidos por la economía. Esta parte del reporte es muy importante porque nos hacen ver que si bien hay palancas de transformación dentro de la actividad económica, pareciera que estas mismas ya de alguna manera fueron recicladas, ¿no? Asumidas dentro de la propia dinámica económica. De hecho, nos dicen en este reporte que la ralentización de crecimiento de la actividad económica de la segunda parte del año puede estar asociada al techo que ya exhibe la producción de crudo en el sector de los hidrocarburos, que durante los últimos meses no ha superado los 700.000 barriles día. Cuando les hablaba hace unos minutos atrás de la lateralización, ¿no? Cuando vemos ese gráfico, que la cantidad se mantiene prácticamente igual, siguen pasando los meses y se convierte en una suerte de constante paralela al eje de las X, ¿no? O sea, de alguna manera se ha lateralizado esa situación de producción. Por otra parte, la dolarización transaccional viene en reversa, como le indican algunos estudios de algunas firmas consultoras, y eso podría poner freno al crecimiento de los salarios en dólares del sector privado, y en un contexto de desaceleración de la economía global no es sensible esperar un incremento en los flujos de remesa. Es decir, la situación de contracción a nivel general está afectando a quienes producen las divisas afuera. Bueno, evidentemente tienen que mantenerse estos familiares allá, tienen que pagar por sus servicios, por su consumo de alimentos, tienen que pagar una cantidad de cosas cuyos precios en sus economías también está creciendo. Y bueno, evidentemente las cantidades han comenzado a caer. Recordemos que en febrero de este año salió pues a la calle una reforma parcial al impuesto a las grandes transacciones financieras que pretendía, en su exposición de motivos, decía, uno de los elementos que estaban presentes allí era que buscaba el hecho de que efectivamente en Venezuela se incentivara un mayor uso del dólar, un mayor uso del bolívar, por sobre el dólar, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que desde el año 2019, que Venezuela comenzó a utilizar de manera más profusa la divisa y los criptoactivos en todo el territorio nacional, se aceleró la actividad comercial en Venezuela y por consenso y por conveniencia, muchos venezolanos, personas naturales, jurídicas y hasta el propio gobierno comenzaron a utilizar divisas y otros medios de pago distintos al bolívar. Eso permitió cierta estabilidad desde el punto de vista de la economía nacional, y es un fenómeno que ha sido apoyado incluso por
Evidentemente, pues la actividad transaccional, que cada vez que usted sale a algún mercado, cualquiera que este sea, vemos una gran cantidad de operaciones que se están realizando principalmente en moneda extranjera más que en bolívares todavía. Sin embargo, hay un proceso de reversión donde en teoría estamos viendo que estas cantidades pueden comenzar a bajar, impulsado por este gravamen del 3% sobre las operaciones. Sin embargo, es importante ver esto bien desde el punto de vista de lo que nos dice el reporte, ¿no? Por lo demás, en una economía donde aún prevalecen importantes restricciones para el lado de la oferta, la ausencia de nuevos empujes de la demanda apalancados en el consumo público y o privado impide vislumbrar un repunte de proporciones significativas en las tasas de crecimiento en el corto plazo, así como una expansión prolongada. La actividad económica en el país sigue constreñida por los problemas de energía, conectividad, las dificultades para cubrir necesidades de combustible, la escasez del crédito para el sector productivo, la pérdida de competitividad asociada a una tasa de cambio real claramente sobrevaluada. Entonces, lo importante de esta información es que nos hace ver un panorama que dista bastante de apertura de restaurantes, apertura de centros comerciales, restaurantes que se elevan 50 metros del piso para que las personas puedan comer, centros comerciales o power mall exclusivos de marcas, de grandes firmas internacionales, un consumo de bienes y servicios principalmente en moneda extranjera, que si bien el uso extendido de las mismas está en el país, recordando un poco lo que nos dice la encuesta en COVID, no necesariamente la cantidad de las mismas en términos de la distribución es igualitario paritaria. Sí, recordemos que en la encuesta en COVID nos hablan que hay un nivel de desigualdad bastante pronunciado en Venezuela desde el punto de vista del uso de las divisas en el país. Entonces, de alguna manera, estamos frente a una situación muy particular donde la recuperación real de la economía desde el punto de vista de la sustentación, actividades económicas reproductivas, sector primario, secundario y terciario de la economía, pareciera que no está necesariamente tan cerca. Y esto tiene que ver con el conjunto de políticas económicas que tendrían que establecerse desde el punto de vista del Ejecutivo Nacional, pero contando con el protagonismo del sector privado, que es el que está llamado a efectivamente generar las transformaciones en las estructuras de la mano de políticas económicas coherentes, situación que no necesariamente estamos viendo en los actuales momentos, ¿no? Porque en la actualidad validamos el hecho de que pareciera que la visión del Ejecutivo a escasas semanas del cierre del año 2022 es la misma de mantener el tipo de cambio por intervenciones cambiarias, vendiendo dólares al sistema financiero diario o interdiario, tratar en lo posible de establecer situaciones de controles de algunos sectores desde el punto de vista de la oferta de bienes y servicios, una mayor importación de productos para el consumo interno y no necesariamente incentivar o excitar la producción nacional, como de alguna manera ha sido el clamor desde el punto de vista económico, industrial, empresarial, comercial, desde inicios del año 2022 y todo el año 2021 y 2020, sobre todo durante la pandemia, como ha sido la demostración de otros países que efectivamente han logrado ciertos niveles de recuperación y que se han mantenido en el tiempo, pero que no vienen impulsados necesariamente por situaciones artificiales de la mano de políticas económicas que mantienen a flote una situación de tipo de cambio, con una moneda que prácticamente está perdiendo su valor todos los días por la aceleración en esa apreciación del tipo de cambio. Realmente todavía estamos lejos de tener puntos de equilibrio, de hablar de una recuperación real de la economía venezolana, y precisamente ese es el gran valor que tiene el documento, este reporte económico del segundo semestre de 2022 de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.